Primer paso es preguntarle, oye, ¿y qué efecto te produce? Ese es el primer paso, porque ese es lo más evidente. Es que fíjate que yo si no me echo mis 3 caballitos de tequila, yo no puedo ir a ninguna reunión. Porque, o sea, yo llego y me siento torpe y me siento inseguro y me siento ansioso y me siento frustrado y no puedo acercarme a las otras personas. Pero mira, yo con mis 3 caballitos, no, hombre, mira, ya bailo, hago bromas, ¿no? Abrazo a todo el mundo, ¿ok? Entonces, am, ahí lo que está haciendo él es depositándole poder a la sustancia. Yo no puedo, ta, sin esto. Ahí, si este es el efecto, lo que vamos a empezar es, ok, ¿existirá la posibilidad de que tú puedas hacer esto sin esto? El primer paso es sembrar la duda y nota la palabra que estamos usando, poder. La adicción es un tema de poder. La adicción, la dependencia no es otra cosa más que yo no creo, o sea, es una creencia limitante, yo no creo poder disfrutar de mi vida sin esto. Por lo tanto, lo necesito. Aquí es donde comienza a ponerse complejo. ¿Por qué? Porque algo que no era una necesidad real como el agua o la comida o el descanso, se vuelve una necesidad prioritaria. ¿Por qué? Porque mi interpretación subjetiva completamente es que si yo pierdo esto, pierdo un montón de otras cosas y ya todo se arruinó y se fue al diablo, ¿no? Entonces, um, aquí estamos hablando de en el momento en el que el individuo se comienza a hacer la pregunta del ¿podré? ¿Será acaso que yo pueda acercarme a una mujer o a un individuo, el que sea, sin mis 3 caballitos de tequila? ¿Podré? Y listo. Como estamos hablando de poder, en el caso del humano, yo solamente trato un tema en mi consultorio. Yo solo trato un tema, el miedo. Yo, todo lo que yo he visto en el espacio terapéutico durante todos estos años, se reduce a miedo, 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 miedo. El miedo está atrás de todo. Ujú. Porque hay que entender que hay un miedo fundamental y biológico, que es el miedo a morir y a sufrir, porque se asocia sufrimiento y muerte. Entonces, hay un miedo ahí, está programado. Lo que nos mueve es el miedo, es lo que está atrás de todo el sistema. Entonces, el tema es que si yo no me echo mis 3 caballitos, no puedo, lo que está detrás es, tengo miedo a no tenerlo, tengo miedo a no poder. Entonces, cuando ya me aventé todo este recorrido con el consultante, me voy directo y le digo, exploremos el miedo. ¿De dónde viene la creencia de que no puedes? ¿De dónde viene? Y ahí nos metemos hasta la cocina. ¿Qué piensas, mi hermano? Qué maravilloso. Y digo, me queda muy claro que la mejor manera de estudiarlo todo es irlo reduciendo hasta la parte más esencial, ¿no? Y me hace mucho clic eso, ¿no? El preguntarnos, pues, ¿a qué le tengo miedo cuando no ejerzo o no ejecuto esta situación de poder, ¿no? Mi poder ser. Me encanta. Ahora, me estás hablando de sí un alcohólico que, bueno, pues a lo mejor es medio funcional porque tiene amigos, va a la oficina. ¿Qué pasa con las personas que ya rebasan ese punto en donde
necesitan la sustancia porque creen que sin esa no funcionan, a los que definitivamente lo menos que les interesa es funcionar. Pongo el ejemplo de esta persona que les hablaba hace un momento, de que se hizo alcohólico con amaretto. Eso lo llevo, bueno, no eso, ya sabemos que sus carencias internas lo llevan a ir probando, ¿no? Algo más, algo más, algo más, algo más. Y de repente pasaba por la calle y me decía, mira, en esa esquina me sentaba a fumar piedra. Y yo, ¿qué? Sí, ahí me quedaba tirado 2, 3 días y luego me iba y luego regresaba y vendía el refrigerador de mi mamá para comprar más piedra y ahí. Le digo, ¿y por qué lo hacías? ¿Se siente bien? O sea, dice, no, se siente de la fregada. Te sientes ahí, entonces estás fumando y estás volteando a todos lados a ver quién te quiere matar, pero sigues fumando y entonces no puedes dejarlo hasta que ya de repente como que pasa y te vas y luego te da más miedo, entonces fumas, pero cuando fumas te da más ansiedad todavía y le digo, entonces, ¿por qué lo hacías? Y me dice, no sé, ¿qué, qué está pasando ahí? Ya rebasa el asunto y desde luego hay dependencias químicas, ¿no? Cuando tu cerebro deja de producir, pero si quieres ahorita entramos en eso. ¿Qué pasa con ese adicto que ya no funciona y que lo último que quiere es funcionar? Ok. Am, muy buena pregunta. Me voy a meter primero con el tema, con tu ejemplo. Me voy a meter directo con tu ejemplo de la piedra y esas cosas, ¿no? Todos estos temas, como por ejemplo la cocaína, ¿no? La heroína, etcétera, am, rompen mecanismos, dañan mecanismos. El alcohol daña mecanismos. ¿Mm? Eso significa que al inicio la persona comienza a consumir este tipo de sustancias externas porque le produce un efecto donde resuelve o alivia esa necesidad, ¿no? La necesidad de tranquilidad, la necesidad de expansión, la necesidad de conexión, la necesidad de la sensación de poder, la sensación, lo que sea. Ujú. Incluso de pertenencia, etcétera. Entonces, comienzo a consumirlo, por ejemplo, la piedra, ¿no? Y me produce mucho placer, porque estoy resolviendo esa necesidad. Mucho placer. Ajá. Pero lo que ocurre es que no, al ser sustancias externas, pues nuestro cuerpo no está diseñado para esos niveles de placer. En una escala del 1 al 100, un orgasmo sería como un 10. El mejor orgasmo de tu vida es como un 10. La heroína es 100. La piedra anda como por ahí del 90 y 80 y algo, casi 90. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no estamos diseñados para manejar ese nivel de placer. Entonces, cuando sube hasta ahí, rompe por completo el equilibrio del sistema, la famosa homeostasis. Y entonces el cuerpo pone en marcha un mecanismo para, para equilibrar ese desbalance. Entonces, empieza a producir sustancias endógenas que producen incomodidad, El bajón. el famoso bajón. Es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir sustancias que nos hacen sentir bien, pero también tiene la capacidad de producir sustancias que nos hacen sentir mal. Tiene las dos y produce una u otra para mantenernos en un rango funcional, en un punto de homeostasis. Si se nos pasa el placer, contrarresta con dolor. Y ahí es como nos va manteniendo. Si el cuerpo está diseñado para operar en ese rango del 10 - 10 y de pronto yo le meto un 80, el cuerpo lo que hace es producir un -80 para contrarrestar. Por lo tanto, cuando va bajando el efecto de la sustancia que yo haya estado utilizando, la sensación desagradable que viene después, que de hecho es la que me está bajando de ese estado anormal, pues lo que ocurre es que es brutal.
Es la cruda, es el bajón y se aplica para el alcohol y para el tabaco y para lo que tú quieras, ¿no? La cocaína, la piedra, la heroína, lo que quieras. Una vez que se ha probado la droga por primera vez, el mecanismo ya quedó sensible. Una vez. Una. No necesitas más que una sola vez. ¿Mm? Am, es más, desde la primera vez que tuviste un orgasmo, tu sistema se movió. Nunca más volviste, o sea, la primera vez que tú tuviste un orgasmo dijiste, oh por Dios mío, llegué al nirvana. Nunca más se llega exactamente a ese nivel. Nunca. Y mira que por más creativo que te pongas y lo intentes, te puedes acercar mucho, pero nunca llegas. ¿Por qué? Porque ya no está el factor de sorpresa. Ya tienes la intención de buscarlo. Por eso es que ya se mueve el punto de equilibrio. Cuando es una sustancia externa, lo que ocurre es que el sistema se ajusta y ahora el rango ya es más amplio. El rango ya no llega de 10 a -10. El rango ya llega de 80 a -80. Tú ampliaste ese rango. Por lo tanto, un orgasmo ya no te parece tan interesante. Una hamburguesa ya no te parece tan interesante. Un atardecer ya no te parece tan interesante, porque ya lo estás comparando contra un 80 o un -80. Entonces la vida se vuelve un infierno. O sea, si ya elevé mis niveles de placer y nada de lo que hay aquí me va a satisfacer. Exacto. Wow. Abrí la puerta del infierno, tal cual. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo dije, ok, ya lo probé, ya llegué hasta ahí. ¿Sabes qué? Me la estoy pasando muy mal, muy mal. Porque lo que sea, me despidieron, porque fracasé en la escuela, porque terminó mi relación, lo que sea. Me siento mal. ¿Qué hago? Voy a recurrir a eso que me ayudó a llegar al 80. Ahí está la segunda vez. Y en esa segunda vez donde yo ya no voy a llegar al 80, voy a llegar al 70, porque ya se ajustó, ¿no? Pero el rango hacia abajo también se ajustó. Entonces, voy a llegar al 70 y al -90. Y ahí es donde el segundo bajón, la segunda cruda, digo, no, espérame, esto está bien feo. Y aquí viene el peor consejo que se puede dar y que es muy frecuente en estos entornos de consumo, de lo que sea, ¿eh? Que es, pues es que cuando vayas de bajada, te metes un poquito y caes más suavecito. Esa es la combinación catastrófica. Uno, primer consumo, moví mi rango, lo amplié. Segundo consumo, ya me di cuenta que el fenómeno se va a ir en peor. Ya no llegó a ser tan placentero, pero sí se vuelve más feo. Tercer elemento de la triada catastrófica, me doy cuenta que con dosis más bajas, ese fenómeno del -90 se puede ir aminorando, pero se hace más larga la caída. En lugar de ya consumí, al día siguiente caigo hasta el -90 y se siente bien horrible, me duró 24 horas. Ahora lo que estoy haciendo es, voy a ir consumiendo dosis más chiquitas, pero ya no va a durar el efecto 2 días, van a ser 3, 4, 5, 6. Lo cual me obliga a seguir consumiendo para no sentirme tan mal. Claro, el adicto a sustancias externas, igual que internas, ¿eh? Pero ahorita estoy con las externas, lo que ocurre es que ya no consume la sustancia para sentirse bien. El adicto que ya lleva más de 10 consumos de la misma sustancia no lo está consumiendo para sentirse bien, lo está consumiendo para no sentirse tan mal. Y aquí piénsalo, si yo llevo 50 consumos de heroína, cuando yo me meto el pasón de heroína, ¿no? O me lo inyecto, lo que sea, o lo fumo, ya no llego
al 80 o al 100. Llego al 2, pero el bajón me lleva a -50. Ahí es donde lo definen como el infierno en vida, porque el adicto no consume por placer, consume para evitar el dolor y el sufrimiento de soltar la sustancia. Este es el famoso, al inicio el deseo se llama craving, ¿no? O sea, el deseo. Y posteriormente se llama síndrome de abstinencia, que es cuando no recibo la sustancia, siento este bajón horrible que me tortura. Ese es el famoso síndrome de abstinencia. ¿Qué piensas, mi hermano? Dijo, me queda clarísimo entonces por qué muchas personas no pueden salir de ahí. Debe de ser terrible. Digo, estoy tratando de hacer una analogía entre mis placeres y mis displaceres y si me estoy pensando, no sé, en una noche que me la pasé muy bien y me desvelé al día siguiente, estoy así como que, y ni siquiera crudo porque no soy amante de emborracharme. Ahora no me imagino una persona que llegó a niveles pues estratosféricos de lo que debe de sentirse. Digo, lo puedo imaginar, hay alguna película, no sé si la viste, se llama Transporting, Sí. una película perfecta, bueno, desde el punto de vista cinematográfico maravillosa, donde vemos este proceso de desintoxicación de una de las partes. Ha de ser asqueroso, pues mejor consumo más, ¿no? Aunque me estés, porque aparte supongo que ya en ese punto no tenemos la conciencia de decir, bueno, yo puedo tratar de irme a otro lado, tratar de buscar otra cosa diferente, sino a lo mejor una droga más fuerte me debe de hacer, debe de ayudarme a que no me sienta tan mal. Entonces, pues, hasta llegar a la heroína. No sé si ahorita hay algo más fuerte que eso, de drogas de diseño. Creo que escuché una nueva por ahí que está todavía más, pero no recuerdo el nombre. Y entiendo por qué entonces es una espiral. No hay manera de salir de allí. ¿En qué momento? Dime. Sí hay. Ajá. Regreso sobre nuestra conversación. Bueno, de entrada, sobre lo que decías, si hay drogas más fuertes, sí, sí hay drogas más fuertes. Hay nuevas generaciones de metanfetamina que son mucho más intensas en la experiencia que la heroína, pero duran menos. O sea, es diseñado para fastidiarle la existencia a un ser humano. Está diseñado. ¿Por qué? Porque te voy a llevar más lejos, pero te va a durar menos tiempo el efecto. Por lo tanto, el consumo posterior se vuelve así, pues hay Inmediato. personas que asesinan, roban y hacen lo que tengan que hacer por esta sustancia, ¿no? Entonces, bueno, sí existe, esa es la primera. Segunda, ¿cuál es la salida? Pues por el mismo lugar por el que entraste.